Y ahí le vamos dando sentido a eso. Luego, en medio de eso, parece mentira, pero empieza a elaborarse la discusión de que somos lo que somos, pero no necesariamente nos define todo lo que define a los caraqueños. Entonces uno se empieza a dar cuenta que la identidad venezolana es mucho más diversa, es mucho más compleja, incluso cuando ya se mira desde esa complejidad termina siendo incluso contradictoria. Y en el tiempo, entonces la pregunta de qué es lo que es nuestra identidad y cómo nos aproximamos se hace tan compleja que es difícil encontrar elementos que puedan ser no universales, pero al menos transversales, en donde todos nos podemos sentir identificados. Y esa identificación a veces necesita que salte el espacio o el campo de lo moral, sino que pueda tener una visión crítica. Por eso, hoy, esta conversación arrancada a través de un poco el proyecto que ha venido siendo, el proyecto de aproximación a la identidad venezolana que ha venido haciendo Ronald a través de múltiples investigaciones. Es una conversación abierta. Cualquiera puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque suena... Sí, ¿verdad? Suena como un brillo. Pero no, ¿verdad? Y cualquiera puede interrumpir en cualquier momento. Además de esto, también una forma de entender más o menos cómo ha sido el proyecto. Sé que también hay muchos artistas plásticos que están acá, o artistas en general, o artistas multidisciplinarios que están aquí. También un poco esto es la exploración de las distintas metodologías que ha tenido Ronald para esa aproximación, para luego tener esta conclusión, tratar de aproximarnos a esta conclusión. ¿Cuáles son esos elementos que son transversales desde los que podemos aproximarnos a la identidad? Bienvenidos a este conversatorio. Le presento a usted Malandro Foto, acá Ronald Piso Ferrato. Gracias. Gracias a Ali por esa extenuante presentación. ¿Cómo te aprendes todo eso? No me lo aprendo, fluye. Lo ensayas. Eso sale, me acuerdo, pues la practico cuando me estoy bañando. También gracias a Mafe, a Coromoto, a Irina, pero no está Irina, por la invitación, por darme el chance que por cuestiones laborales, tengo ya varios meses que volví a Caracas y tenía mucho tiempo que no conversaba o teníamos encuentros sobre distintos proyectos o que cuestionarnos qué se está haciendo en la ciudad o qué sucede en el país. Y bueno, desde el arte, dice uno. Que no sé, siempre tenemos esa conversación. Yo no me considero artista, lo que hago es instrumentalizar el arte, o encontré con el arte la excusa de investigar o hacer cosas que me llaman la atención y que al final de una u otra forma son parte de mí y que o son parte de mi familia o son parte de mis amigos o de gente que voy conociendo o como de la situación, digamos, incluso social que vivimos actualmente, ¿no? Como que empiezo la pregunta como de lo que escribí ahí, que cómo se define la identidad de algo. Estamos como en una época donde es súper importante para todos como conseguir la validación de algo, decir, no, esta es la verdadera identidad del país, esto es la verdadera Venezuela. Y eso se traduce no solo en un contexto local, eso sucede en Caracas, sucede en el Zulia, sucede en un ámbito nacional e incluso sucede ahora con los migrantes, digamos, con la venezolanidad, como que es el verdadero venezolano, ¿no? Que no, Venezuela es la arepa, Venezuela es el Salto Ángel, y es como que no. Entonces, como luego vamos a ir debatiendo esto, pero yo no creo que nadie tenga la respuesta en sí de poder decir como, bueno, la identidad de algo se define así, porque
la experiencia de mi equipo es que la identidad es algo que se va construyendo en el pasado, o sea, en la serie de eventos. Como, digamos, mi primer proyecto, que es un proyecto que fue enfocado en la violencia. Este proyecto yo lo empecé aproximadamente en el año 2017, pero ya yo tenía archivo de incluso años previos. Es un proyecto que hoy en día, a contexto 2026, no es absolutamente para nada la situación, digamos, de la ciudad. ¿Y qué pasó? Ah. Y eso es lo lindo, o lo que a mí me llamó la atención del arte era como preservar esos momentos, esas situaciones. Perfecto. Coño, man, qué bien, vale. Aquí hay un equipo multidisciplinario. Y ese proyecto se llama Plomo, por ahí está el libro. Quien no conoce o que no ha conocido, eso fue un libro de una investigación etnográfica visual que realicé en Caracas de casi 5 años, participativa. Muchas personas formaron parte de este proyecto y digamos que fue un proyecto como en mi primer proyecto, como ese proyecto que tenía como esa hambre, incluso esa misma, mucha inmadurez también, que eso es parte como de los procesos artísticos, mucha terquedad, muchos errores, muchos cuestionamientos, en el momento que de repente yo dije, bueno, Caracas, por no sé cuántos años, hasta ese momento que empecé, 2017, era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y al final, cuando tú investigabas algo sobre ese tema de la violencia que nos atravesaba a todos, todo venía desde un enfoque buscando como culpar a otro, ¿no? Entonces lo que veías era un verguero de sociólogos, no sé qué, intelectuales, psicólogos, tratando de definir con teorías que al final la gente le costaba entender. Entonces como que yo decía, bueno, ajá, pero al final toda esta violencia que hemos vivido, hemos convivido, es como que cuando tú vives tanto tiempo con una persona, por más que sea, se te pegan las mañas o aprendes a vivir con esa persona, aunque tú no estés de acuerdo. Y eso fue el proyecto. Entonces ese proyecto sobre la violencia, cuando lo empiezo a hacer, eh, que en ese momento, o como muchos artistas, yo no tenía idea en qué iba a terminar, yo solo decidí hacerlo, como que había un impulso en mí y unas ganas, o encontré una excusa de decir, pero nadie ha investigado este tema de este otro enfoque. Y bueno, tuve mucho, ¿cómo se dice?, encontronazos, muchas críticas. eh, Se me dijo mucho que se me acusó de que yo hacía una apología a la violencia. Exotización también. Exactamente. Y bueno, fueron cosas que al final, en el momento, había que lidiar, porque con las personas que estaba trabajando estábamos como pensando en tratar de generar un artefacto final que no sabíamos que iba a ser un libro, y dicho libro que al final terminó siendo un documento que queda en la historia. Pero de esto se podrían decir dos cosas. Uno, que sin duda fue como el primer elemento que sentiste que se repetía y que nos identificaba y que nos encontrábamos en él. Que a diferencia de capaz de mucha gente cuando lo teorizaba, por lo menos en el caso de la violencia, se podía interpretar más bien como que éramos víctimas de la violencia y no necesariamente parte del ciclo de la violencia. Creo que en este caso con Plomo hay un retrato de cómo nosotros somos parte del ciclo de la violencia y esto como factor identitario nutre lo que de alguna manera somos. Ahora, la pregunta, Plomo como proyecto es como una parte de un todo, porque esto comienza siendo una maestría, ¿no? Sí, cuando yo hago Plomo, en ese momento me gané una beca para hacer una maestría en arte y diseño en Zúrich. Y al final fui como realizando mucho trabajo de campo, que ahora les voy a poner el video de modo resumen. Creo que es un video que nunca he puesto en las redes. Y
Mi metodología va mucho de estar en el campo e ir entendiendo qué es lo que voy a hacer después. Que bueno, no sé, hay otros artistas o otras metodologías o investigadores que ya van al campo y saben lo que van a hacer al final. Van a comprobar. Exacto, como que Van a comprobar directamente lo que tienen pensado. yo no sabía absolutamente nada de los resultados, podía tener una intuición, pero una cosa es como que yo no trabajo de esa forma, tener una estructura piramidal o jerárquica, como que, bueno, yo soy el investigador, fotógrafo acá y vamos a hacer esto. Entonces tuve que colectar muchos datos, trabajar con mucha gente, hacer muchas entrevistas, recolección de datos, trabajo etnográfico, netnográfico. En ese momento yo estaba empezando a entender cómo podía ser como la influencia también de las redes sociales en fenómenos sociales. Entonces, como que lo primero que vamos a ver es un video de, digamos, explicativo y luego se traduce en Suelta. no sé si se va a escuchar. Creo que tienen que darle salida Subir. a este audio. O tú le subes el volumen. No, tiene que subirlo allá. Que se escucha allá. Ya devuélvele un ching. Suelta. Aquí no. No. Está full. Dale. Ahí está. Yo creo que no muchos sabemos responder a eso. Ah, decía que porque somos Pero violentos. nuestra historia es escrita con violencia. La violencia cambia todo, cambia las cosas, cambia situaciones, incluso ha cambiado la historia. Amor, estoy en el conversatorio. Negar la violencia en nuestra sociedad Sí, es entra negarnos a dentro. nosotros Eres mismos. piquísimo. Nacer, crecer en Caracas de cierta manera, hace que la violencia sea parte de ti. Es muy importante. Yo no juzgo o condeno quien hace la violencia, tampoco la defiendo. Como caraqueño, he sufrido la violencia. He sido potente y he vivido en violencia. Es así que después de todos estos años, he decidido entenderla mejor. Busco reflejar cómo la violencia es utilizada y adaptada como método de expresión en la sociedad que vivimos. La violencia en Caracas ha ido formando parte de nuestra historia. Ha estado presente en momentos y situaciones de gran cambio. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de Los Cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad. Las protestas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suman más de 100 muertos tras un paro general que terminó el viernes con 5 nuevas víctimas. A través de los años, Caracas ha creado sus propias dinámicas en relación con la violencia. Nosotros mismos hemos creado nuestros signos, nuestros códigos, nuestro lenguaje propio. Ya que se puede ver en modo de expresión, política. En muchas ocasiones es un predicador de inclusión, exclusión, legitimización y autenticidad. Cada persona demuestra cómo la violencia se hace parte de la vida de la sociedad. Ya como su propia gente crea estrategias para vivir con ellos y adaptar. Ahora cerramos. Cerramos. Sí, va. Para poder pasar más rápido. Esto es mi versión de cómo es crecer con violencia. Sí. Entonces,
Plomo fue todo un acercamiento de tener que hacer una inmersión total y brutal con un trabajo etnográfico de la violencia explícita y de esa manera entender la violencia como hacia una, o sea, de una manera en la ciudad de Caracas había una transversalidad y todo el mundo, lo que, o sea, como que ahora, tantos años después, puedo dar como conclusión, digamos, de un trabajo extenuante, es que no todos los caraqueños somos violentos, pero todos los caraqueños sí entendemos la violencia. Y ese entendimiento va desde la manera en que nos expresamos, nos comportamos, cómo caminamos, cómo camina el otro, cómo se transporta el otro, dinámicas de movilidad, lenguaje, e incluso la violencia pasa a ser como un regulador de inclusión y exclusión en la sociedad. En este momento, cuando esto fue hecho, fue mucho más fuerte, y lo que empecé a entender y a reflexionar era como todos estos elementos de la violencia lo encontramos en contextos políticos, expresión diaria, cotidianidad, religión e incluso comunicación digital. Porque ya en ese momento el último capítulo del proyecto Plomo habla como de cómo fue o cómo empezó a ser instrumentalizado toda esta violencia en un ámbito digital, que compartíamos, que consumíamos, cuál es el flujo de esa información. Ahora, fíjense que este proyecto toma ¿cuántos años hasta que da luz? Hasta que ya se transforma en Plomo. Casi 5 años. Casi 5 años. Se da un desarrollo de este proyecto. Creo que en ese momento la conversación de la violencia como un elemento de identificación generaba sobre todo una discusión muy compleja, porque era, no me puedes decir a mí que ser venezolano es ser violento. Ahora es mucho, pareciera que esa conversación puede ser un poco más dada en algunos elementos. O sea, hay cosas que pasan casi que de forma natural en la que podemos entender que eso se da. En el tiempo también esto cambia. O sea, después de este proyecto Plomo, tú sigues abordando la violencia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Claro, y tomando en cuenta de lo que estás diciendo, era como que nosotros como sociedad, o en Venezuela, que parte de nuestra identidad, algo que sí puedo decir de nuestra identidad, es que nosotros tenemos un estado de negación total. No, nosotros no somos eso. Entonces era como que yo cuestionaba en ese momento el proyecto de Plomo, como que, somos una de las ciudades, los últimos 12 años hemos sido la ciudad más peligrosa del mundo, por ende la violencia transmite o ha generado una serie de comportamientos sociales. Claro que no. Y yo ¿cómo que no? Es como ahora lo que en estos días hablábamos de que hace 5 años era impensable como decir, bueno, Venezuela es una sociedad racista. Claro. Entonces ahora, por primera vez, a través de espacios, digamos, digitales principalmente, esta discusión por fin se hace. Pero hace 10 años decía eso cuando había, o 15 años, cuando había un aparato de compartir, de comunicación, totalmente esta estética de lo que hablamos, estética de Venevisión. Tal cual. Era imposible debatir eso o cuestionar eso. Era como que, no, vale, tú estás meando, aquí nadie es racista. Es la típica... No somos racistas porque todos somos mestizos, todos No. tenemos un negro en nuestra familia. A mi primo siempre le he dicho el negro y él no se siente... Tal cual. Entonces, luego con el tiempo sí ha pasado que la gente, pero también pasa mucho en específico con este proyecto que también tenemos un pensamiento colonial, porque al final la gente empezó a entender Plomo, o incluso desde las estructuras o las esferas fotográficas aquí o artísticas, o empezaron a hacer el paro de que me aceptaban el proyecto, es cuando un espacio como Suiza le da la aceptación. Entonces es como que, bueno, si los suizos dicen que esto está bien, ¿quién soy yo para cuestionar a los suizos? Que de hecho ahí entonces entra este fenómeno que es también la discusión sobre cómo instrumentalizamos proyectos. O sea, desde lo que nos definimos, dónde lo decimos y dónde queda. Y muchas veces creemos que eso radica en alguien.
o sea, radica en un ser. De hecho, hay un ejercicio que podemos hacer todos. Si alguien quisiera pensar qué es el venezolano en 1970, va a pensar así, bueno, lo que dijo Arturo Uslar Prieto. Lo que él dijo, eso es lo que somos los venezolanos. Pero la verdad es que por otro lado no hay herramientas, o al menos no construimos herramientas para discutir eso. Plomo termina siendo como una interfaz de discusión de eso. Cuando tú miras Plomo, estás viendo una herramienta, estás viendo elementos fotográficos, elementos discursivos en términos escritos, el diseño, por tanto, también es provocativo, la elección de los capítulos, la forma como se dan los capítulos, la textura de la imagen, la forma en cómo está diseñada, es una herramienta de discusión crítica sobre lo que es. Y aquí, entonces, me gustaría que pasáramos como al siguiente proyecto, que también tiene que ver con la violencia, pero de una perspectiva mucho más compleja donde involucra el ser humano, que es Mi Perro. ¿Cómo llega Mi Perro como proyecto y cómo se incorpora en la discusión desde donde nos reconocemos? Bueno, ahí sucede. Mi Perro es un proyecto que empecé creo que en el 2019, finales del 2018, empiezan las primeras conversaciones y como ven, ya venía como empapado o obsesionado y también un poco obsesionado, porque al final los proyectos artísticos necesitas hacer eso, o sea, un obsesionado, un sacrificador, un intenso, pues, y todo el día hablando del y como que ladilla este huevón hablando. Entonces al final, cuando hago toda esta investigación sobre la violencia, en cualquier espacio hispanoamericano, se sabe que el core, o como la matriz de donde vienen muchas estructuras o dinámicas de la violencia, ya esto sea en México, Caracas, Brasil, es la cárcel. Y para mí la cárcel era un espacio donde yo tenía curiosidad, las personas con que trabajo también teníamos esa cierta curiosidad de ir. Cuando yo llego a las primeras cárceles, que empiezo a visitar las prisiones en Venezuela, yo estaba obsesionado, venía siguiendo esta línea como visual de lo que ven en Plomo, que es mucha gráfica, mucho diseño, mucha estética, mucha expresión cotidiana. Y para mí la primera idea era eso, era como, ok, quiero investigar cómo es todas estas dinámicas de códigos, de vocabulario, sistema de inclusión, exclusión, gráfica o artística o expresiones dentro de recintos penitenciarios. Que puede ser que si los tatuajes que se hacen en la cárcel, Por ejemplo, código de vocabulario, dinámicas de vestimenta, ubicación dentro de la cárcel. Muralismo, el diseño social, Claro. Cómo viven, cómo se estructuran, por qué la cocina es así, todo un montón de cosas que a nivel de diseño social, estructura, espacio, movilidad, es increíble. Pero estando ahí, otra vez es como que tú no sabes qué proyecto vas a hacer hasta que estés ahí. Entonces, esto es como un mini trailer, dura poquito. Qué malo es estar en la cárcel y qué soledad se siente. Cuando se crea la bonita libertad, oye, cuánto se desea para mí la bonita libertad. Por eso le doy consejo, no cometa porquería. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. La primera vez que Ronald me mostró el churro del proyecto en libro, a mí me dio una contradicción horrible. O sea, el sentido de que las expresiones afectivas de una persona
que no explícitamente sabes que está vinculada a la violencia y a actos incluso deshumanizantes, estaba en contraposición directa a expresiones amorosas hacia un animal que no necesariamente tenía una relación afectiva que podría decirse que era mayor que propia que podía tener con un ser humano. Y esa contradicción me causó tanta impresión que no sabía cómo leer el libro. Si lo tenía que leer a través de quién era el sujeto o su pasado, o lo tenía que leer a través solamente de esta imagen. Y eso era la clave de este proyecto, ¿no? Sí, bueno, el proyecto, por ejemplo, eso, ahí había un ejemplo de este tipo de cosas como, era lo que a mí me llamaba la atención. Ahí, como estas gráficas, eso fue como que lo primero que fui explorando, tatuajes, lo que habíamos hablado. Pero el estar tanto tiempo ahí, creo que fue como al 7º mes de estar visitando varios penales, empecé a darme cuenta que un elemento repetitivo mucho era las mascotas. Y habían otro tipo de mascotas, como por ejemplo, hay unas prisiones que tienen como granjas y tal, que son las prisiones que ahora son gubernamentales. Y habían gatos bastante también, pero el elemento del perro era como el más repetitivo. Entonces también yo empecé a darme cuenta que cuando los privados de libertad, por ejemplo, los visitaban los familiares, los hijos, las madres, las esposas, hermanos, tíos, etc. Ellos, aquí había otro ejemplo, ellos tenían que seguir teniendo como un performance como de rudeza, de no muestro mi vulnerabilidad, no puedo mostrar mi punto débil ante otro preso, ante otro malandro, ¿me entiendes? Porque de esa manera el otro se puede dar cuenta cuál es, es como todo ese performance de la masculinidad, ¿no? Y más en este espacio. Y también fui a un penal femenino, pero ahora cuento la anécdota de por qué no había perros en el penal femenino. Y luego, de cierta manera, esos mismos malandros que ni siquiera se mostraban vulnerables con sus familiares, me empecé a dar cuenta que con los perros sí se mostraban vulnerables, como lo que vieron en el video anterior, como cuando le hacen cariño, o lo montan en la cama, o por ejemplo que está aquí, y era muy interesante porque ese cariño, ese afecto, ellos lo demostraban frente a otros malandros e incluso se dejaban grabar y se dejaban fotografiar. Y ahí fue donde me di cuenta como que al final el proyecto no se trata sobre el perro, ni se trata sobre los privados de libertad, se trata de ese vínculo que ellos generan entre ellos dos afectivo, que es como ese escape emocional. ¿Entiendes? Como por ejemplo, que como lo carga como un niño. El audio original él dice, esto es como un niño y tal. Pero fíjense, si llevamos esto a la reflexión del conversatorio y tomamos el penal como si fuera un país y fuera una muestra y los privados de libertad fuera como la muestra de esta situación, los elementos que nos definen tienen que tener la transversalidad de que cambian lo que nosotros tenemos conceptualmente de ellos y lo que hacen es que revelan una parte mucho más profunda de lo que nosotros somos sin que eso tenga un condicionamiento moral. O sea, Ronald me mostraba unas Polaroid que le hacían los de privados de libertad a sus propios perros. Y la dinámica de hacerlo era increíble, ¿no? Sí, el proyecto en sí luego generó como un vínculo gigante, porque luego me convertí en el fotógrafo del perro. Entonces era como que yo llegaba ya el día que como que ya se rodaba la voz, como no, este día viene el fotógrafo y tal. Entonces eran cientos de personas como, mano, a mí tal, no sé qué, el perrito y tal, y vaina. Entonces al final también como otra metodología yo decía, ok, yo estoy haciendo todas estas fotos, estoy extrayendo, al final es una actividad de extractivismo totalmente. Yo digo, ¿de qué manera yo puedo hacer como, y aquí está esa parte, en cómo puedo hacer algo retribuido a ellos y basándome en el recuerdo? Entonces yo fui con unas cámaras Polaroid y yo a ellos les enseñé cómo fotografiar, o sea, cómo usar la cámara Polaroid, y lo que yo hice fue que yo les regalé, o sea, yo les decía a ellos, ok, tú ahora vas a fotografiar a tu perro
y esa foto te la vas a quedar tú. Y bueno, era mentira que era una sola foto. Y yo, o sea, y se gastaban medio cartucho, 5, entonces, y que una para mi jeva, una para mi hija, porque aparte el perro no es que era solo de ellos, era un perro familiar, comunal. Y esa parte participativa yo la incorporé en el libro, que son esas Polaroid, y ellos también es acompañado de un diario que ellos mismos a su puño y letra escribieron cómo se llama la perra o el perro, cuánto tiempo tiene, le preguntaba qué significa para ti el perro, qué es lo que más le gusta hacer el perro, qué es lo que menos le gusta hacer. Y al final, cuando se fue dando el proyecto, eso fueron casi 3 años, a ningún participante, por ejemplo, yo le pregunté cuál era la razón por qué estaba ahí. En conversaciones, ellos mismos, cuando se sentían cómodos, me lo transmitían. O gente cuando me presentaban a uno, ese pana que me presentó, no, este loco está por esto. Pero mucha gente también me ha dicho, ¿por qué nunca pusiste y tal? Porque al final no se trataba sobre eso. Y tampoco se trata, o sea, como que esto es un ejemplo, esto puede ser cualquier recinto penitenciario hispanoamericano, porque yo he visto en videos, o sea, me he metido como en un montón de cosas, y esto sucede también en Bolivia, que se meten perros callejeros y la gente, o sea, se vincula con el animal. Fíjense que si nosotros lleváramos a esto a la realidad de identidad venezolana, hablando de esa superficialidad que les comentaba al inicio, entonces tú te das cuenta que sí, el ping-pong, entre comillas, es un elemento que nos identifica, pero la verdad lo que nos identifica es cuándo lo comimos, por qué lo comimos, con quién compartimos, y eso da un contexto que nos unifica. Ese contexto es el que termina siendo lo que define lo que nosotros somos, y de esa forma histórica de apreciar la realidad. Que eso nos lleva entonces ahora a otro elemento que podría ser una de las cicatrices más profundas que tenemos como sociedad en los últimos años, y que también es muy difícil de abordarla y que es parte de la discusión, que vendría siendo la migración. ¿Qué pasa con la migración y cómo se hace en un factor determinante de la identidad venezolana en la contemporaneidad? Bueno, yo tengo mi teoría que el primer elemento que nos consagra como hacia la internacionalización es la migración. Entonces hay una parte de la sociedad que habla como, no, tal, tenemos el Salto Ángel, la catarata más larga, es como, o siempre nos reconocían por las mises. Y al final el fenómeno de la migración a mí me empieza a llamar la atención por factos como que van de lo general y luego yo quiero ir a lo puntual y cómo eso afecta en la sociedad. Por ejemplo, a través de un sociólogo puertorriqueño, una vez él me dijo, ¿sabes que Venezuela era el único país de la América que no había tenido un movimiento migratorio? O sea, desde Canadá hasta Argentina, todas estas sociedades, en algún momento u otro, desde colonialismo tal, habían tenido movimientos migratorios. Venezuela no. O sea, como que llegamos tarde a la pega. Y luego nos empezamos a convertir en la migración contemporánea la más grande de la contemporaneidad, masivamente. Somos casi 8.5 creo que somos ahora, sí, fue el último que leí. Y luego hemos sido la migración que ha sido como más grande proporcionalmente en números en el menor corto tiempo. Entonces había un montón de factores que a mí me llamaban, y yo decía, y aparte yo soy parte de eso, y luego el elemento más importante, que somos la primera migración con este efecto de digitalización. Entonces había un montón de cosas, aparte somos la primera migración masiva que no estábamos en un conflicto bélico, o sea, como de bombardeo, guerra civil o algo así. Entonces, para mí empezó a generarme un montón, esto fue 2017, yo dije, esta vaina va a crear un montón de nuevas dinámicas de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo el mundo nos va a ver a nosotros. Y bueno, creo que lo empezamos a ver de una manera masiva o comunicativa fue el año pasado, ¿no? Sí.
cuando empezamos a hacer como los gringos empezaron a decir, bueno, estos tipos son un problema, hay que hacer, entonces empezó toda esta como... Pero también hubo como una escala, o sea, por lo menos el fenómeno que de hecho lo habíamos conversado mucho antes también, como el fenómeno del Darién como paso migratorio es un fenómeno que tiene muchísimos más años que el tiempo que los venezolanos lo han venido usando. Pero el uso de los venezolanos hizo que se boleteara, por así decirlo, ese paso migratorio. O sea, los haitianos, los puertorriqueños lo usaban desde hace muchísimos años. Y de hecho la dinámica interna de cómo se operaba dentro, el hecho de que los venezolanos estuvieran ahí hizo que cambiara esa dinámica. Y ahí empezó a ocurrir entonces un poco esto que Ronald me comentaba. Ajá, no solamente hay una migración venezolana, sino es qué pasa cuando la migración venezolana ocupa el lugar. Ocupa el lugar y narra. O sea, algo que yo lo he hablado con Ali, como que como sociedad venezolana, o algo que sí nos puede identificar, nosotros somos unos increíbles cronistas. Nos encanta hablar paja, echar cuentos. O sea, es la típica vaina que estás haciendo la cola para hacer la cédula y la señora que está al frente tuyo te termina echando todo el cuento de lo que le ha pasado. O sea, nosotros somos una vaina increíble que, entonces imagínate cuando llegaron las redes sociales, que la vaina estaba hecha para gente que quiere echar cuentos. Bueno, y mezclas un fenómeno como la migración, donde puedes como meter elementos de superación, resiliencia, no sé qué, narrar tu camino, esta es mi experiencia, sígueme mi experiencia, no sigas esta experiencia, esta es la verdadera experiencia, esta no es la buena experiencia. Era como que, mano, esto está generando una cantidad de contenido que ni siquiera lo estamos dimensionando. Y eso es como lo que me llevó a... Sí, lo primero que empecé a hacer, que voy a poner un videito, es como ir a esos puntos principales migrantes fronterizos donde había ese espacio móvil. Sonido. Súbito. ¿Cuánto dura? Porque para eso me da chance de ir al baño, me estoy meando. 2 minutos. Como casi 2 años. Porque decidió dejarlo ahí. A Venezuela. Bueno, porque no teníamos trabajo, no teníamos cómo comer, no encontrábamos qué hacer, estábamos pasando en ¿Qué dice? Estoy la casa, mal vendida, y ya regalamos cobrazos, todos los días. Odio que no cierren las puertas. Nuevecito, cocina nuevecita, cama, lo que fuera, donde le han buscado uno la plata para salirse. Aquí uno ya entra aquí a la selva. Entonces de aquí, $150 por pasarte todo hasta aquí, hasta la montaña de la muerte, que le dicen ellos ahí. Está ahí, que ahí están las 3 banderas. Como nos llevamos dinero, que para buscar la manera de cómo continuar el camino, ¿verdad? Nos han comentado que como los haitianos llevan dólares, ellos llevan sobre equipaje, llevan niños. Nos han dicho que con la carga del niño podemos ganarnos $50 al día, o como también con la carga del equipaje. Esos son relatos que nos han pasado otros migrantes que ya han pasado por allí, como para facilitarnos la manera de continuar el viaje.
No quiere decir que somos Sansón, que hacíamos cargar un niño, no. Nos toca botar todas nuestras pertenencias para poder colaborar y llevar al niño, a la persona, y así obtener nuestro cometido. ¿Cuál es el cometido? Obtener un poco de moneda para salir de lo que es la selva, el tapón del Darién. Estoy en la calle, regresando a Venezuela más. Bueno, vas a regresar a México y yo regreso a Venezuela, ya está. No, yo gracias a Dios no sufro ni de hambre, ni de sueño, ni un coño madre, nada, loco. Aquí nosotros venimos durmiendo en los terminales, durmiendo en las calles. Por ejemplo, el primer día que cruzamos para acá a México, nos tocó dormir frente a un local ahí en un toldito, porque ya había una plaza donde estaban dejando a la gente, pero se pusieron a abusar del poder y ya listo, pero sacaron a todito de ahí. Y tocó así, que dormir en el piso relajado. Nosotros tenemos carpa todavía que traemos de por allá del Darién, no la hemos botado, y lo que hacemos es donde nos toque dormir, lanzamos esa vaina ahí y listo, y seguimos. Entonces ahí empieza como que lo que termino haciendo en muchas investigaciones, yendo al campo, entendiendo qué pasa, qué sucede, y me obsesiono con algo. Y en este caso fueron los objetos que los migrantes dejaban, los objetos que transformaban, que marcaban como que esto me ayuda a camuflajearme, esto me va a ayudar a cruzar, esto ayuda a mis hijos, y empecé a tener, digamos, como esa obsesión nueva ahora como los objetos, y al final los objetos marcaban como ese camino. Era también fácil como encontrar todas esas pistas, ¿no? Como esa ruta o esas huellas de la migración. Que esto no es algo que lo crearon los venezolanos, pero me parecía muy interesante porque había como toda una conexión identitaria, que es lo que estamos hablando hoy, de todos estos elementos desde, suenan cosas tontas, pero como todas estas camisas de Venezuela, el bolsito de la patria, los zapatos, bastantes zapatos Nike, Jordan, todos como elementos de que tú te das cuenta de que, ok. Y de esa manera pasaron mucho tiempo y colecté muchos de estos objetos, y no fue hasta casi 6 años después de empezar ese proyecto, donde como que de una manera artística el producto final de una de las partes de este proyecto es que yo realicé esta caja en conjunto con un espacio de curaduría por venezolano que se llama Letra Muerta, Farideh Meret. Ella es una gran diseñadora venezolana, pero ellos están ubicados en Nueva York. Y ella, bajo sus directrices y curaduría, porque yo le enseñé todos los objetos, diseñamos esta caja, donde esta caja contiene como un montón de elementos identificativos, porque los venezolanos van teniendo, o sea, tienen que, por ejemplo, cuando cruzas México tenías que hacer un permiso especial de tránsito, porque los venezolanos necesitan visa. O todas estas, por ejemplo, brazaletes verdes son los que a ti te dan cuando te tienen detenido en el ICE, y cuando terminabas, por ejemplo, la gente lo botaba. Yo me fui a un centro de detención ICE, pero no me dejaron entrar, obviamente, y lo que hice fue esperar afuera en una parada de autobús, y siempre veía algún migrante, no solo venezolano, pero es bastante incómodo llegarle, tipo el pana por fin salió de preso de no sé cuántos meses, y le llegó un huevo y que, hola, ¿te puedo hacer una entrevista? Entonces lo que empecé fue a colectar lo que ellos dejaban en la basura, y de esa forma como que construimos esta caja, y esa caja la compró la Universidad de Toronto, los archivos, o sea, la biblioteca de la Universidad de Toronto. Y ustedes se preguntarán por qué una universidad compra una caja como esa. Porque al final la narrativa de la migración venezolana se está transformando en un patrón de discusión y de análisis. O sea, no es casual de pronto en el caso de los Estados Unidos, hace un par de años, la identificación del Tren de Aragua estaba basado sobre
una suerte de fenotipos y elementos identitarios que existen de la sociedad venezolana reciente. Y esa reinterpretación que se hizo sobre el venezolano fue lo que creó este estigma y al final marginalización, que a la larga, si ustedes también se dan cuenta, de lo que se habla de venezolanos por fuera, sobre todo en Estados Unidos, el impacto que tiene es que terminan siendo territoriales simbólicamente. Toman el espacio, lo transforman, lo adaptan e incluso, a pesar de ser un tiempo más corto que los mexicanos, ¿no? Sí, pero tomando lo que estás hablando, por ejemplo, gran parte de la culpa de todo lo que ha venido sucediendo con este imaginario colectivo que viene del migrante venezolano y cómo se criminalizó de una manera boletísima en Estados Unidos, es culpa de nuestra propia sociedad de no discutir esto, de no hablar esto, de no plantear esto. Y no solo algo que es una responsabilidad política pública, es como también de sociedad. Hablaba contigo y con Carlos, un pana que está por allá sentado, sobre incluso que ahora estamos enfrentando como sociedad toda esta parte de las deportaciones. O sea, últimamente, los últimos 3 meses estoy acá porque estoy entrevistando a todos estos deportados, porque este gran camino que he venido haciendo sobre investigación de nuestra diáspora, el elemento de deportación es prácticamente nuevo. Y pasa algo que la gente que se ha devuelto o que ha sido deportada ven todo este fenómeno o tienen como una pena. Es como que soy derrotado, no puedo contarlo, qué vergüenza. Y eso al final es culpa también de nosotros mismos, de no ser empático con eso. Y es como el elefante. La migración ahorita es como lo que era el racismo hace 20 años. Era el elefante en la habitación que nadie quiere hablar. Claro. Y ese peo va a explotar. Sí, hay un dato bien claro ahí que también el factor migratorio, teniendo en cuenta con la digitalización, reveló no lo que la sociedad no lo que la televisión, la radio y la prensa hablaba de lo que era el venezolano y la visión idealista del venezolano. Si ustedes miran la historia y toda la gente que ha hablado, todos los pensadores que han hablado sobre qué es ser venezolano, es como un ideal a construir. No es una visión crítica o tratar de hacer una descripción de lo que somos, al menos en mayoría. El proceso migratorio lo que reveló fue cuáles eran los patrones masivos de la sociedad venezolana, cuáles eran los consumos masivos de la sociedad venezolana, cuáles eran las estructuras de relación masivas de la sociedad venezolana. De alguna forma, afuera hay un reflejo mucho más crudo de lo que somos los venezolanos que lo que nosotros nos miramos internamente. Y aunque pareciera paradójico, ese efecto sí está teniendo un impacto y se puede notar claramente, porque además soy parte de esa dinámica, de cómo las marcas intentan ahora establecer un patrón de no de idealización ni aspiración, sino de reflejo masivo para poder conectar con mayores audiencias. Entonces ahí hay una clave de qué es lo que somos. ¿Somos lo que creemos que debemos ser o somos aquello que efectivamente somos y lo miramos de manera crítica? Teniendo esto en cuenta, entonces pasamos al lugar más complejo y que además nos tiene, hasta nos bombardearon por eso, que es el factor petróleo. La llave de tranca. La llave de tranca. ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Cómo llegaste a esa beta? Bueno, en comparación y no comparación, en el mismo momento que todos estos proyectos venían realizando, cuando ya empiezas como a investigar académicamente o empiezas a preguntar ya desde profesores, investigadores, estudiantes, tanto el tema de la violencia, tanto el tema como de la migración, como un montón de temas sociales que son los que han venido forjándonos como país y como sociedad. El peo original de lo que somos es el petróleo. Somos lo que somos y somos lo que no somos también por el petróleo. Entonces también hay un factor donde yo como habitante, que desde el privilegio que soy caraqueño, porque al final todo caraqueño en comparación con el país vivimos en el privilegio,
yo decía, ok, toda esta vaina, yo estudié en la universidad acá, tenemos un metro, las autopistas, toda esta vaina deriva del petróleo. Y yo como caraqueño, yo nunca había visto el petróleo. Era como, yo decía, ¿Cómo preguntarlo? ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, han visto el petróleo efectivamente así cerca? Está hecho, mano. Está hecho. el petróleo es de todo. Y el petróleo es de todo, ¿no? De eso no haya duda. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy para la ciudad y el espacio donde esta vaina nació, donde fue el primer reventón que le llaman, que eso se llama Cabima? Que aparte, en todas mis investigaciones o todos mis temas, porque nosotros somos punta en algo, era como que, ajá, ¿cómo es que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo y cómo somos esta pseudopotencia petrolera? Entonces yo quiero ir a eso, quiero ir a ver cómo vive la gente en esos espacios, porque es como bastante contradictorio que tienes el elemento más caro del mundo bajo tu tierra, creces con eso, respiras con eso, te socializas con eso, o sea, las zonas petroleras en el país, y me preguntaba cómo puedes vivir tan mal en esos espacios y cómo la gente reflexiona, cuál es su criterio, porque yo no tenía capacidad de reflexionar eso. Entonces me lancé para Cabima, que es donde está documentado, el espacio geográfico donde fue el primer reventón, y es donde cambia totalmente la historia. Pasamos de ser esa Venezuela agraria, Venezuela del campo, a convertirnos en esta ilusión que nos vendieron y que nos siguen vendiendo ahora de potencia petrolera. Eso es una moto de agua cortada por la mitad. Le hicieron un bote. Ahí hay petróleo. Cuando dicen un hecho, no se mantiene el negocio. Lo que pasa es que aquí, en la forma de pagarle sus promesas. Como puede ver, esto está cercado por el problema que existía antes, de que muchos niños se venían a estas buenas a jugar. Lo agarraban como si fueran juguetes. Se encamaban arriba y las mismas pesas a caer, ellos hacían triturados. Y muchos eran mutilados con la correa que usa el sistema de engranaje tipo motor. Por eso que se debe eso, asignar la responsabilidad y hacer fotos de estos parques petroleros. Este patrón, de hecho, se repite en otras cosas si lo traspolamos. Las playas más bellas del mundo con los pueblos más escoñetados del mundo. La caída de agua más alta del mundo, pero la verdad es que menos del 0,1% de los venezolanos va a esos lugares. Y así los patrones se siguen repitiendo.
Al final el petróleo aquí como elemento tiene una expresión en lo que tú presenciaste y documentaste, pero ¿cómo lo instrumentalizaste entonces? Bueno, lo que me di cuenta es que específicamente en este pueblo petrolero, como Cabimas y como génesis de la sociedad, prácticamente todo lo que tenemos como modernización venezolana vino de petróleo de Cabimas. Es decir, prácticamente esa ciudad construyó el país, si lo vemos como de una manera más simplista. Y lo que empecé a ver es que siempre en las visitas que hice y que sigo haciendo, es que tú siempre terminas manchado de petróleo, algo. O sea, cuando vas a esos espacios, llegas a la playa, me obsesioné con el petróleo como material. Era como que quería crear algo con el petróleo, pero no tenía idea qué, y pasaron mucho tiempo, muchos años, muchos ensayos, preguntarle a gente, porque tampoco es que eso es una idea que vino de mí, hasta que llegué con Miguel Zambrano, un amigo, que es un pana que él tiene un proyecto sobre el Chimó, y él empezó a hacer como fotografía cianotópica, y empezó a hacer elementos de revelado con el Chimó. Y a mí me llamó la atención porque yo le dije, ajá, ¿y cómo lograste eso? Y intentamos hacer esa técnica, no funcionó, porque a la gente que no ha visto el petróleo cuando lo ves de cerca bien, no es negro en sí, es una vaina como un aceite, es como marrón. Se hace como un marrón tipo ocre. Y es demasiado difícil manipular o sea, no hayas cómo hacer algo con el petróleo. Se mancha y nunca deja de estar en estado líquido, jamás, no deja, es complicadísimo. Entonces, a través de otro profesor de Miguel, dijo que intentásemos hacer como serigrafía. Entonces, en eso me vino la idea de hacer fotografías con petróleo. Y fue lo que en conjunto realizamos. Ese es el petróleo traído de Cabima. Es decir, esa es una riqueza transitoria que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su edad de saber y entender generalmente de una manera muy paternalista, muy poco práctica. Hoy día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo, el país está amenazado gravemente. El país es una ahí se ve que es como marrón. Seguimos siendo un país subvencionado, un país pensionado, un país improductivo. Y como resultado, otra vez con esta misma gente, realizamos una caja con un set de estas fotografías impresas en serigrafía con petróleo, que las fotos son mías, lógicamente, pero la caja la diseñaron ellos. Estas son las mallas originales que utilicé para la serie. Y aquí el truco fue conseguir el papel. Utilizamos cientos de papel porque incluso la obra en sí no deja de estar... O sea, tú hueles la foto y sigue oliendo a petróleo. Y esto lo compró la biblioteca de la Universidad de Yale. Porque hice 3 cajas. La otra caja la compró una universidad en Toronto también. Mi pregunta aquí, que seguro hay muchos que... ¿Por qué dárselas a las universidades? ¿Por qué hacer el deal con las universidades? Bueno, porque son espacios de investigación y de consultoría. Y bueno, porque tienen el billete también. Obviamente. Pero fíjense que... Pero si alguien me quiere comprar una caja, que me avise. Pero fíjense que... ¿Cuánto te pagaron por la caja? No, eso lo hablamos en privado. Fíjense que el elemento de la universidad, que era antes de llegar acá y preparando esta conversación, le decía, si estamos hablando de qué es lo que nos identifica,
preguntémonos entonces cuáles son los elementos que a ti, en términos de metodología, has repetido a lo largo de los años. Y siempre coincide en el hecho de instrumentalizar la metodología universitaria o el campo académico para desde ahí empezar a construir algo que termina siendo un repositorio, en el estricto sentido de la palabra, en el que otro puede aproximarse y puede ser el punto de partida o el punto intermedio o el punto comparativo de lo que sea que esté haciendo. Y eso, en la reflexión de cómo nos aproximamos también a nuestra identidad, es la otra cosa, que al principio se mencionaba. No existe una forma de decir cómo nos aproximamos, pero sí la aproximación tiene que ser un método comparativo. Nuestro método comparativo no con referente a otras cosas, sino a lo que somos como sociedad. Y a eso también le tememos. Eso es algo que de alguna forma está casi como vetado de nuestra conversación. A pesar de nosotros ser un estado laico y se profesa que no tenemos como esta dinámica que existe en los estados de los demás países latinoamericanos que son muy católicos y se rigen por una mirada idealista, lo cierto es que nuestra práctica de vernos como venezolanos sí es una mirada idealista. Y esto en la contemporaneidad se está rompiendo. Lo está rompiendo la migración, lo rompe la violencia, lo rompe ahorita sobre todo, lo rompe el petróleo. Y que creo que es uno de los paradigmas que más ha costado para hacer la aproximación en este momento. Se podría decir que estamos como en el mismo lugar de la violencia hace casi una década atrás, ¿no? Sí, como que tenemos que hacer un entendimiento que somos una sociedad de petróleo, totalmente. Y para entender lo que se nos viene, digamos, lo siguiente, a corto plazo, 5 años, deberíamos entender más de qué va el petróleo, su economía y las consecuencias sociales de tener esto. Como que el otro día te decía, bueno, que he tenido el privilegio, la oportunidad que fui a Irán. Nosotros como sociedad venezolana tenemos más parecido con los iraníes que por ejemplo con los gringos. O sea, tenemos que como romper una cosa es lo que nosotros aspiramos y otra cosa es a lo que geopolíticamente estamos destinados. Y por tener el petróleo en nuestro territorio, se ve que vamos para otra dirección, o que nos están llevando para otra dirección. Entonces, ¿Por qué hablas de los iraníes? Explica un poco eso de los iraníes. Porque al final todas sus decisiones, su influencia, a qué ojos ellos son puestos como los malos, los buenos, dependiendo qué tipo de noticia a uno le llega sobre esos espacios o cómo ellos actúan, que no los estoy defendiendo, todas esas decisiones se basan en base a todas las reservas de petróleo que ellos tienen. Y juegan con esa, como un poco, que ellos también tienen esos elementos un poco similares a nosotros de caótico, de que uno cree que, o nos hacen creer que estamos mal estructurados. Ajá, que somos tribales. Exacto. Y para mí, mostrando todo esto, ya concluyendo, sí, como reflexión, no hay una forma de ver la identidad, una manera homogénica del país. No somos una sola versión y no somos, más bien creo que va a ir cambiando. A lo mejor todo esto, lo que dije al principio, el proyecto de Plomo es un proyecto que la violencia, como todos sabemos, ha cambiado muchísimo. ¿Quiénes son ahora los ejecutores? ¿Quiénes crean? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría hacer un proyecto hoy en día de cómo la dinámica de la violencia, por ejemplo, la ejerce totalmente la policía. O sea, cómo se comunican, qué hacen, cuáles son sus códigos, etcétera, etcétera. Donde cuando yo hice este proyecto, la presencia de la policía era más como un actor, sí, como... Un observador. No, bueno, eran participantes, pero eran más observadores que participantes. En cambio ahora no, la violencia es totalmente ejercida por organismos de fuerza, pues del Estado, policiales. Pero creo que ahora, no sé, pues, también es una intuición yo de loco, tampoco yo tengo la realidad absoluta. Es mi visión como artista, creo que el petróleo va a tomar sí, una relevancia, empezar a discutir de esto. Y que, ¿no?
No sé si tú quieres concluir algo. No, yo La gente lo que quiere quería, antes de darle el pase a si tienen preguntas o para abrir la conversación a partir de esto, es que luego de este viaje y estas conversaciones que siempre tenemos y ver el proyecto de Ronald, estarlo siguiendo como muy de cerca, hay algo que me lleva a la conclusión, que es algo que intento compartir constantemente, que es el hecho de que hay que comprender que estamos como en la etapa superficial de la definición de lo que somos. Estamos como en un momento embrionario, incluso con unas heridas políticas de los últimos 30 años, de quienes fuimos, participamos, estuvimos dentro de un proyecto político y de un proyecto de país, y esa participación dentro del proyecto político y del proyecto de país no necesariamente definía a la clase política que manejó el proyecto, y que las acciones en el futuro también van a definir ese pasado y van a reescribir ese pasado, van a intentar reescribir ese pasado, y que va a intentar hablar de nuestro presente en el tiempo. Pero nada, es complejo. Creo que al final lo que somos sin duda es una discusión muy profunda, pero estamos en una etapa superficial. Y la televisión, la radio y las redes sociales siguen teniendo una narrativa sobre eso, y que creo que al final nos toca enfrentarnos de manera crítica incluso a lo que más nos duele. Y me parece excelente, por lo menos en este momento, que el racismo es una discusión que se está tomando como un terreno, y de verdad es impresionante cómo hace tiempo se pensaba que no era así. Y creo que el petróleo es una punta a la que todos nos vamos a aproximar de alguna u otra manera. O sea, cada día nos acercamos más a esa discusión. Entonces, nada, eso fue lo que preparamos. Entonces, bueno, gracias. Si tiene alguna pregunta, alguna reflexión, yo les llevo el micrófono, se lo paso, algo. Ay, recuerden que aquí venden pasapalos, venden cócteles. Coño, gracias. Este es el espacio publicitario. Bueno, por acá, Carlos Carrasco, Ronald, felicitaciones por todo el trabajo. Igual, Ali, gracias por esta moderación, que también es una moderación pedagógica, y eso me gusta. Solo una pregunta, y es, bueno, justamente, Ronald, comentabas al principio de cómo también pudiste aprovechar quizás esta visión un poco colonial de nuestra sociedad para validar esta misma crítica y poder compartirla dentro de nuestra sociedad venezolana. Y bueno, quizás preguntarte, que ya tienes varios años en este trabajo, es si has notado algún tipo de cambio en la respuesta que te da la misma sociedad venezolana, porque pasa algo, y es que cuando tú vives un tiempo fuera, así sea un mes, porque igual nuestro país cambió mucho, ya no es el mismo. O sea, si tú te vas ahora y vuelves en un par de meses, quizás con la velocidad de lo que pasa en nuestro país, ya te vas a encontrar con que la sociedad ahora tiene una posición distinta sobre determinados temas. Entonces, en la trayectoria que has tenido desde Plomo para acá, ¿cuál ha sido tu visión sobre cómo ha cambiado la sociedad venezolana cuando ve tu trabajo, especialmente estos últimos trabajos? Es una pregunta buena y compleja, porque ¿qué pasó al principio? Al principio, cuando yo era totalmente inexperto, inmaduro y también como más lleno de egocentrismo, porque estás empezando, ya si sea como en una dinámica académica o artística, tú estás buscando posicionarte, ¿no? Que te reconozcan. Y nada, yo me vivía mi película como que yo no quería utilizar ese privilegio de, bueno, es que estoy haciendo una investigación porque me becaron en Suiza y no sé qué. Y nada, era un poco como un loquito aquí que no, desde por ejemplo, el grupo de la fotografía venezolana, a mí me funó, o sea, me quemaron, como que no, este loco no sabe. Aparte que yo fotográficamente no soy, como que ese no es mi fuerte, ¿me entiendes? Yo instrumentalizo la foto, entonces era como, y al final es triste, pero tuve como que un poco ponerme esa capita de
estoy reconocido por la academia, el circuito de arte suizo, y eso empezó como a gente que me la tenía que dar, obligarla a que me la tenían que dar. Pero no fue una vaina, era como lo que yo represento, como me veo, como de mi color, de cómo uno habla, se viste, como que obviamente lo van a obviar. ¿Que ha cambiado? Sí, sí ha cambiado. Y que ha cambiado por mérito de mi equipo y de gente como otros proyectos artísticos, como me viene a la mente ahora, como el de Miguel, como el propio Ali, como plataforma. Sí, creo que se ha cambiado. O sea, creo que ya no necesito decir eso. Creo que hay un cuestionamiento, hay más criterio. Creo que la nueva generación, tanto artistas, cultores, críticos, hasta gente curiosa que se acerca, gente que está acá, se cuestiona más eso. Creo que también la migración hizo eso, como que mucha gente se fue, está como ese típico cuento de que te vas a París y al final te das cuenta que es cualquier mierda, literalmente, como que, marico, más arrecho es el silencio. Y sin sonar regionalista, pero es como que llegas a ese momento, a la Torre Eiffel, y creo que eso pasa en el ámbito del arte, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música. A muchos artistas creo que le está sucediendo eso por ejemplo, un ejemplo que siempre hablo con él es Baba. Baba tuvo que llegar el fenómeno migrante para que se diesen cuenta todos esos DJs o artistas que cuando Baba estaba aquí quemándose un cable en Propatria, lo tenías a la mano, pero era como que en ese momento muchos de esos artistas que hoy en día se la dan, 20 años atrás decían que marginal es eso, changatuki, no sé qué. Entonces tuviste que ir a Londres, tuviste que ir a Bruselas, tuviste que ir a Barcelona, y cuando tú a lo mejor querías mezclar algo de música europeizada, todo el mundo te decía, mano, eres uno más del montón, y de repente te dicen en tu cara, fíjate que lo que está en tu casa sí es lo arrecho y lo innovador. El otro día hablaba con una fotógrafa neoyorquina, no, ella no es neoyorquina, no sé dónde es, pero ya está, Natalie Kisser, no sé si saben quién es, bastante famosa, ella ha trabajado mucho aquí, y hace como 2 años yo tuve una residencia en Nueva York y yo me fui a Nueva York. Y bueno, aparte que yo vengo de la dinámica del graffiti, para mí esa vaina era como un sueño. Y al final estuve ahí y se lo dije, ya Nueva York no produce nada de cultura. Y me dijo, es verdad, ¿no? Los espacios donde se produce la verdadera cultura ahora son los espacios Global Sur. Y no todos los espacios Global Sur, porque hay un montón de espacios Global Sur que están gentrificados, ¿no? Por ejemplo, sin menospreciar, vas a Medellín, claro que sigue habiendo cultura, subcultura, pero ya es una cultura mercantilizada, comprable. A mí todavía... Edulcorada. Es increíble todavía, en este caso, es una visión muy caracacentrista lo que voy a decir, pero porque, bueno, vivo en Caracas, pero te ha puesto igual el Zulia, Barquisimeto, Mérida. El otro día estaba hablando de que quería ir a Mérida, creo que Mérida Mérida la da y están pasando cosas burdas interesantes. Y creo que hay burda de gente, venezolanos, chamos, que sin la necesidad de irse se están dando cuenta de eso. Sí. Y creo que eso es súper valioso. ¿Que no tenemos todavía estructura para vivir de eso? No, no lo tenemos, hay que ser realista, pero puede que sí. Ojalá. Ojalá. ¿Alguien más? Pero ya. Yo mismo soy, vale. No, uno preguntarte si hay algún proyecto de llevarlo de las cajas a un formato como de difusión masiva, libros, etc. ¿no? Es una buena pregunta. Y lo otro con el tema de la identidad, chavo, o sea, no sé por qué los venezolanos tenemos esa cosa de pensar siempre en la especificidad venezolana. Cuando, como todos los marcadores que han ido poniendo, un poco el tema de la prisión, el tema de la migración, incluso si sacamos el tema del petróleo y lo colocamos ya como en la industria minero extractiva o primaria, es como son marcadores de la identidad que son globales a toda América Latina, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto, o sea, pensar como el proyecto tendría como una potencia mayor, a pesar de esa heterogeneidad estructural, un poco como lo que planteabas tú, ¿no? Pero en comparación de ir viendo qué es lo que nos atraviesa transversalmente como continente, y finalmente como continente producto de un proceso de conquista y colonización, ¿no? Eso está recho.
Sí, totalmente. Qué buena intervención. Sí, claro que lo he pensado específicamente el del petróleo. Lo que pasa es que yo de loco ahora me metí en un lío, estoy cursando un doctorado, entonces no tengo casi tiempo para nada. Y el tema de mi disertación es sobre la diáspora. Tomando un poco tu intervención y tu aporte, que es bastante real, creo que todavía seguimos con esa visión colonial y una visión bastante blanqueada de lo que queremos ser y mostrar como el arte. Por eso todavía hay una gran parte de la sociedad, y lo más jodido es que esa gran parte que piensa así es la gente que tiene las lucas, piensa que todavía para hacer algo validado y bueno de arte en Venezuela tiene que parecerse, digamos, al cinetismo. Total. O a todas estas vainas que son súper clasistas, ¿sabes? Con todo respeto, el cinetismo para mí, que es arrecho, sí, como tal, como movimiento, pero a mí no me dice nada, no hay una crítica, no hay una... Y se ve que en ese momento que fue impulsado el cinetismo, le metieron tanta plata, fue por una razón. Porque estaban pasando un montón de cosas interesantes y sociales en este país, pero al final era como en ese momento el pan y circo, pues. Eran los enchufados de ese momento. Fíjense que hay algo que tú mencionabas, si hablamos de la superficialidad de la identidad venezolana, hay algo que ni siquiera está en la capa de la superficialidad, que está en la ausencia, que es el reconocimiento del venezolano como parte de ser latinoamericano. El venezolano cree que, y es producto del rentismo, presume que no es parte de Latinoamérica, que la transversalidad que ocurre en Latinoamérica a través de la colonización no es parte de eso, y no lo vieron. De hecho, el mejor ejemplo, vuelvo a ponerlo, es el tema del racismo. Ronald y yo compartimos algo, que es que ambos somos colombo-venezolanos, y cuando nosotros nos conocimos, una de las discusiones que dábamos mucho era como entendernos de manera como una identidad bilateral, como que bueno, coño, ya va. O sea, yo viví en Colombia y hay dinámicas colombianas que también son parte de esto, pero en la conversación cotidiana el venezolano niega todo lo que no sea venezolano. Y es como, yo tengo que hacer una distinción de eso. Eso nos tiene a nosotros también en jaque en función de cómo construir nuestra identidad. Y solo cuando se sale fuera de Venezuela, esa distorsión cambia. E incluso en parámetros tan complejos como la política. O sea, la comprensión por lo menos de ser de izquierda para quienes migraron por lo menos para zonas como Argentina o Chile es muy compleja con respecto hacia Venezuela. Y de hecho pasa mucho de que la idea de la comprensión de la realidad desde un parámetro político lo empiezan a tener fuera y hacen comprensión crítica y los inmoviliza y los saca de la conversación. Sí, eso a nosotros nos tiene, o sea, la visión colonial sigue estando más que viva. Por ejemplo, te lo comenté antes de ayer y ahorita se lo comenté a Carlos, algo que me está pasando estos últimos 3 meses que vine y que a entrevistar personas deportadas de todos los contextos, populares, no populares, gente que se fue con visas, deportados que estuvieron en el SECOT, la capacidad de criterio o entendimiento de que todo fue por un loco supremacista, racista, de que todo fue una vaina de que los venezolanos, hay una gran parte de la sociedad que está como indignada, como que mierda, nos metieron en el mismo saco que meten a los mexicanos y a los centroamericanos. Somos así, o sea, como que se rompió esa ilusión de que éramos algo arrecho, éramos superiores a ellos. Y eso es como un peo que está pasando y nadie lo está hablando. Como que todo el mundo, y cuando yo les pregunto, ¿y qué crees? O sea, ¿cuál es tu opinión de Trump? No, bueno, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Todavía no hay una capacidad de llegar a esa reflexión de que, mano, yo me arriesgué, pasó todo lo que pasó por las razones que me fui y por las razones de un mamagüevo racista, xenofóbicos, nos metieron, o sea, estos son políticas, no, la gente no es capaz ojo, estoy generalizando también, no. Sí, no sé, Sí hay personas que lo han entendido, pero hay muchas, o sea, esa discusión no se está haciendo,
intercambio de ideas o de planteamiento. Como que entonces viene todo esto, no, es que eso fue culpa de un tipo de venezolano. Es como que, no, eso él dijo toda persona latina y hermano, despierta, eres una persona latina y te van a meter en ese mismo... Sí, hay como, he hecho entrevistas, gente que incluso gente dice, no, mira, yo me veía como un gringo. Como que yo era como que, mamá, vos estás loco. Como que no te veías como un gringo nada. Claro. Pero fíjense que eso es un elemento que, por lo menos a criterio personal, es un rasgo que en este momento define al venezolano. Nos define el hecho de cómo intentamos separarnos y transformar, como decir, lo venezolano es superior y por eso somos los mejores. Ese patrón se nota mucho, sobre todo en redes sociales, cuando empiezan a hablar y tenemos esto que no tiene nadie y esto que es único de nosotros y esto se hace así y después en los comentarios, no, chamo, que en Perú se hace una vaina tal, en los comentarios es, no, en Colombia desde tal época se hace tal y la respuesta de esta o otros venezolanos es, sí, está bien, pero en Venezuela es mejor y en Venezuela lo hacíamos primero o en Venezuela lo hicimos de una forma que era mejor que todas las demás. Entonces ese rasgo se está transformando en un patrón que sin duda alguna, cuando se obtiene la visión bilateral en el proceso migratorio, es que se rompe, y se rompe como un cascarón, además se rompe como un freno. Esto sí es un factor de panas que tengo afuera, que es como el lenguaje homofóbico, el lenguaje racista, el lenguaje violento, afuera se nota y logran entender de que hay maneras con las que nosotros hemos crecido que son ofensivas y que en otras partes la sociedad ya ha tenido procesos de comprensión o de contención al menos para que evite confrontación. En el caso venezolano no pasa de esa manera. En el caso venezolano se legitima, se establece como un valor, o sea, se enaltece esa situación. Entonces ahí es burda de arrecho porque nosotros como venezolanos queremos el ideal, queremos decir lo bueno de nosotros y no, o sea, somos lo que somos ya, no hay algo ni bueno ni malo en eso, es lo que es. Sí, yo en ese caso siempre cito un amigo mío, Germán Adolfo. Él es sociólogo graduado de la Central, pero él vive en Argentina ahora. Su Instagram es Esto es Calle. Es uno de mis fotógrafos favoritos. Él vive ahora en Argentina y en el 2022 yo estuve en Argentina. Y nada, él sigue estudiando de una manera empírica, o sea, como por él, y me decía, ¿sabes qué, Ronald? A nosotros nos engañaron con este pedo de complejo Simón Bolívar, de que somos triunfalistas, que hemos liberado, que no sé qué, que somos como si Latinoamérica nos debiera algo. Sí. Me dice, nosotros no sabemos asimilar las derrotas. Nosotros no somos tan arrechos, o sea, nosotros no somos la verguetriana, no somos la tapa del frasco. Y él hacía una comparación, por ejemplo, con la sociedad argentina. La sociedad argentina, si tú le preguntas, digamos, como en un imaginario colectivo, qué es lo que los identifica a ellos, y indiscutiblemente es una vaina que todos sabemos, es el fútbol. O sea, es como que argentino que no se, obvio, debe de caso. Y él me decía, por ejemplo, mira los argentinos son las personas que el fútbol es todo para ellos y en términos de récords, los argentinos son en equipo de fútbol, es el equipo que ha perdido más finales, es decir, son los mejores perdiendo. Y ellos sufren esa derrota, lo interiorizan, lo lloran, lo expresan, ¡guau, qué malos somos! Y tal, buscan culpables entre los jugadores, entre ellos mismos, pero es una vaina que hablan y igual siguen con eso. Nosotros no debatimos nada como lo mismo que pasa con estos migrantes que también se ve mucho a alguien deportado o alguien que se devuelve que no quiere hablar de eso. Entonces, alguien que le fue mal siempre te va a inventar, no, vine para sacar el pasaporte, vine que mi mamá estaba enferma, había que hacerle unos exámenes y después te dice, no, marico, al final me quise quedar, está allá, mucho frío. O sea, como que nunca quieres afrontar como que no, mano, peleé bola, no aguanté la presión, esa vaina no es para mí,
prefiero estar aquí pagando la luz a $2, no aguanto para estar pagando alquileres. La gente no, el venezolano no es capaz de asimilar las derrotas. Y bueno, ya eso es una vaina de... Eso es más complejo todavía. Sí. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero soy muy admiradora de tu trabajo, entonces bueno, gracias por la presentación. Sí quería preguntarte algo con uno de los aportes Eso es que un hiciste aviso al para final ir de la cerrando, conversación ¿verdad? sobre las similitudes identitarias de Venezuela e Irán. Yo llegué para saber. O sea, me da curiosidad por qué lo dices, entonces no sé si puedas contarnos un poco de tu experiencia, o sea, lo dices por procesos dictatoriales que han vivido en los países, tema petrolero, o sea, porque claro, yo lo veo como una cosmovisión, al menos religiosa, bastante diferente, entonces quisiera entender un poco esos matices que tuviste, esas similitudes. Por ejemplo, Gracias. algo que... No, gracias a ti. Algo que me vino ahorita a la mente y me acuerdo, ellos y nosotros nunca hemos tenido estabilidad. Nosotros hemos comprado la estabilidad. El petróleo no los ha. O sea, nuestros momentos, digamos, bonanzas, nos los ha dado el petróleo. Y cuando tú investigas la sociedad iraní, es lo mismo. Ellos se van a un espacio y momento cuando ese petróleo de ellos apunta. Entonces no es una vaina de un esfuerzo o una vaina meritocrática, ¿se diría? Sí, claro, claro. Sí, claro. Fue una vaina que te lo dio el petróleo. Por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo en Teherán es casi la cagada igual del de acá. O sea, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, cuando éramos auge petrolero, en esa mierda hay Van Gogh, Picasso, no sé qué, porque queríamos comprar, queríamos vernos, dar una imagen de que somos ricos, somos ostentosos. No sé si saben, el Museo de Arte Contemporáneo en América, o sea, de Canadá abajo, es el único sitio donde hay una sala fija de Picasso. ¿Tú sabes cuántos millones de dólares cuesta eso? En un momento que fue adquirido en los 70, cuando la mayoría de los países latinoamericanos estaban, y nosotros nos dábamos el tupé porque era papi petróleo pagando. Y en Irán tú ves eso. Todo lo ves en una dinámica que lo dirige el petróleo. Y, marico, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo de Irán, de Teherán, tiene vainas así que no tiene Van Gogh, no sé qué, Picasso, esculturas súper carísimas, todo aspirando, occidentalísimo, totalmente. Y eso fue en el momento antes de la llegada del Estado Islámico, que fue igual el metro en nosotros fue totalmente una adquisición de querer ser la vanguardia y como restregárselo a los demás, como que tenemos el mejor metro, la vaina de punta tecnológica, lo más caro, presupuestos en un momento que teníamos para gastar. Entonces todas esas cosas que quedan en la sociedad, cuando tú hablas con la gente, todo va referente, o sea, la Universidad de Teherán también fue construida en ese auge petrolero, como la Universidad Central de Venezuela. Ese tipo de cosas son las que yo encuentro en similitud. Una recomendación a propósito de esto sobre el tema del petróleo, les recomiendo un libro de Asdrúbal Batista que se llama Itinerario de Economía Política, donde él habla, creo que en el capítulo 7, sobre el tema de cómo se da previo al trienio ADECO la decisión de qué hacer con la renta petrolera. O sea, la renta petrolera para nosotros fue una discusión de país. O sea, los economistas estuvieron en la disyuntiva de o es una renta y la usamos, o la guardamos y no la usamos y la tenemos ahí como algo que existe. Y evidentemente la decisión que nosotros tomamos fue, usemos ese billete. Entonces, como pensemos que tú estás en tu casa y te encontraste una paca de dólares y ¿qué dijiste? Voy a comprar flip. No dijiste, vamos a ahorrar, vamos a cuadrar algo, no. Fuiste, te compraste un montón de helado, compraste flip, llamaste a los convives tuyos, se metieron en la casa, dijiste, vamos, podemos hacer lo que nos da la gana, y al final de la noche, bueno, tenías diarrea, te sentías mal, te robaron unos reales, o sea, nada parecido a la realidad. Entonces, ahí hay una condición de cómo, o sea, como sociedad sí nos podemos ver como un sujeto colectivo. Esa también es otra discusión importante. Cuando hablamos de lo que nos identifica, tendemos a individualizar lo que nos identifica y llevarlo como un nivel de especificidad. Entonces, bueno, esa especificidad evidentemente arroja un patrón casi infinito de lo que somos, ¿no?
pero lo cierto es que nosotros somos un sujeto colectivo. Y el sujeto colectivo muchas veces tiene elementos que no son parte de mi especificidad, pero sí me representan. Y de hecho esa es la gran contradicción sobre este proceso de movilidad masiva que hemos tenido en los últimos años, donde entonces un carajo haciendo caballito en Nueva York puede ser el elemento de mayor definición de lo que tú eres a pesar de haber estudiado en los arcos. Y eso para el de los arcos es muy difícil. Y para el que está haciendo caballito también dice, yo no soy como el carajo de los arcos. Pero esa discusión nosotros no la damos, sino que más bien la llevamos al plano de lo moral, que pasa mucho. Yo no sé si dieron cuenta por ahí, un actor venezolano que se encontró con un chamo en la calle en España, y el chamo cuando se encontró, mamá, así tal cual, mamá, güey, eres tú, no te quedo marico, qué arrecho que te acabo de beber, no sé qué vaina, marico, que vamos a tomarnos una foto. El loco se tomó la foto con él y después tomó la foto con él y hizo un video, digo, o sea, qué problema los venezolanos que salen sin educación y tal. Y el tipo tiene fundado en España un movimiento en pro del buen venezolano con buenos modales y buena forma de hablar. Entonces, cuando te das cuenta, hay una expresión de clasismo e incluso de racismo en torno a su expresión. Y porque la forma en cómo nos identificamos tiene que ver con esa especificidad. ¿Alguien más? ¿Y nos disculpan? Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Coño, gracias por estar contigo. Gracias a ustedes, vale, gracias por estar ahí, escucharnos con atención, quedarse hasta el final. Gracias a Piquisi, no olviden tomarse algo, y si no, afuera también se vale, ¿verdad?